A continuación vamos a ver lo que es cómo resolver problemas donde vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre y en el cual pues ya están aplicados ciertas fuerzas. En este caso pues tenemos esta gráfica, un objeto pegado a la pared de este lado y también pegado al techo, en el cual tenemos pues ahora una cuerda A, una cuerda B, tenemos en este caso el peso del objeto 160 newton y un ángulo de 60 grados que es lo que forma el cable B respecto al techo. Vamos a determinar ahorita cuál es el valor de la tensión en A y en B. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es dibujar un diagrama de cuerpo libre. Recordemos que en este caso pues vamos a representar cada una de las fuerzas que actúan en este caso. Entonces tenemos una fuerza W, que en este caso es igual a 160 newton, una magnitud en esta dirección que es A, y otro vector en este lado que vamos a llamar B. Recordemos en el caso que el ángulo que vamos a necesitar usar es este que estamos acá, que tenemos de este lado, pero que teóricamente no nos lo dan porque a mí me dan en este caso un ángulo de 50 grados, pero en en este punto. Entonces lo que yo necesito determinar ahora es cuánto vale este ángulo. Entonces podemos trazar triángulos congruentes en base a ello y nos damos cuenta que lo que tenemos en base a esos triángulos congruentes es que si este ángulo vale 50 grados, entonces prácticamente es como que se cruzara. Este ángulo vale 50 grados también. Y ese ángulo es el que voy a utilizar para poder realizar cada una de las operaciones que vamos a realizar. Entonces borro esta parte y nos quedamos con este ángulo de 50 grados. Ya está armada mi gráfica con los distintos vectores, las distintas fuerzas que actúan en este caso, y procedo a realizar la tabla. En una tabla en el cual yo voy a poder representar los componentes en X y los componentes en Y de esas distintas fuerzas que actúan en este objeto. Entonces puedo empezar con A, con B o con la magnitud del peso. No hay problema, entonces vamos a empezar en orden, ¿verdad? En A. Entonces, por ejemplo, el vector A recordemos que lo que vamos a utilizar acá son ciertos temas que habíamos visto. Por ejemplo, que la fuerza en X es igual al coseno del ángulo y que la fuerza en Y es igual al seno del ángulo. Entonces esa es la base, lo que vamos a utilizar en este caso. Ok, entonces empiezo con A. ¿Quién es A? En este caso, A solo tiene componente en X. Está en X. Perdón, está en X, pero sin embargo no está en Y. Entonces el vector A está en X. Lo vamos a poner como A porque no sabemos todavía cuál es la magnitud de la misma. En el caso de componente en Y no lo tenemos, entonces vamos a decir que es 0. Vamos al componente del vector B. En este caso B sí tiene componente tanto en X como en Y. Entonces vamos a decir que B es igual. En el caso de X está en la parte de X negativa. Entonces voy a decir que la magnitud es menos B por él cuando es X, coseno del ángulo, en este caso coseno de 50 grados. Del otro lado, misma situación, B, solo que ahora positivo porque es parte de Y positivo. Entonces B por el seno de 50. Entonces teniendo eso voy a realizar y a sacar el seno por el momento, para que me va a servir para realizar la suma después. Entonces le sacamos coseno a 50, que en este caso es 0.64, entonces me quedaría menos B por 0.64. Le saco seno a 50, que me queda 0.76, entonces sería B por 0.76. Entonces tengo eso por el momento. Voy con el vector W, el vector peso que tenemos en este caso, una fuerza más. W es igual. En el caso de W, pues nos fijamos que está en el eje vertical, no tiene componente en X. Y en el caso de
del eje, perdón, entonces no tiene componente en X, y tenemos el eje vertical, como está en esa parte, en la parte negativa, y en este caso tiene una magnitud de 160 newton, entonces ponemos negativo menos 60 newton porque está en la parte negativa del eje vertical. Bueno, entonces al haber realizado esto, hago la sumatoria de fuerzas. ¿A qué fuerzas me estoy refiriendo? Pues al anaranjado que acabo de poner, a este 0, a esta, tengo acá 0, más B por 0.176 y menos 60 newton. Entonces, esos tres que acabo de marcar son los que vamos a sumar. Entonces sumamos, y en este caso la sumatoria de las fuerzas, es igual, en el caso de X, pues sumamos menos B por 0.64 más A, que me quedaría A menos B por 0.64, y en el caso de Y, pues me queda B por 0.76 menos 160 newton. Entonces estas son la sumatoria de cada una de las fuerzas. Y procedemos a encontrar entonces la magnitud de la tensión A y la tensión B. Entonces recordemos que como el objeto está en reposo, entonces la sumatoria de las fuerzas tanto en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque el objeto está en reposo. Entonces igualamos estas dos sumatorias a 0, A menos B por 0.64, que es la sumatoria de los componentes en X es igual a 0, según esta afirmación, según la primera ley de Newton, y en el otro caso, que sería B por 0.76 menos 160 newton igual a 0 también, componentes en Y, cuando un objeto está en reposo es igual a 0. Bueno, en base a eso pues ya puedo empezar a despejar alguna variable, ya sea la variable B o la variable A, según lo que necesite, según las ecuaciones que me quedó. Entonces, si empezara con la primera ecuación, pues me doy cuenta que tengo variable A menos variable B por 0.64, entonces no puedo. Entonces me doy cuenta que en la siguiente sí tengo B por 0.76 menos 160 newton, que es una magnitud. Entonces podemos empezar a despejar desde ahí. Entonces resulta que vamos a copiar menos B por 0.76 menos 160 newton igual a 0. Despejamos B de esta ecuación, quedándome que B por 0.76 es igual a 160 newton, lo cambié de posición, por eso es que ahora es positivo, y B es igual a 160 newton dividido 0.76. Eso es el valor de B. Al hacer esta división, entonces dividamos 160 entre 0.76, que me queda 210.52. Bueno, entonces esto es igual a 210.52 newton. Eso es el valor del vector B. Lo vamos a poner de este lado. B es igual a 210.52 newton. Entonces, tensión en la cuerda B, 210.52. Vamos ahorita a encontrar la tensión en la cuerda A utilizando el valor de B que ya encontramos ahorita. Entonces ahora sí ya puedo ir por la primera ecuación que tenía. A menos B por 0.64 igual a 0. Despejo A, que me quedaría A igual a B por 0.64. Acá era menos B, lo cambié de posición, me quedó más B. Entonces A es igual, como ya sé que el valor de B es 210.52 newton, entonces lo multiplico por 0.64. Al hacer esta multiplicación, 210
0.52 multiplicarlo por 0.64, me queda que el valor de la tensión A es igual a 134.73 newton. Y eso es el valor de la tensión A. Entonces, de esa manera podemos despejar en base a diagramas de cuerpo libre y en base a cuerpos en reposo ciertas tensiones que necesitamos encontrar el valor de A y el valor de B.